sea la función f de x y me da una función polinómica de cuarto grado con a, b y c de parámetros. Apartado A, calcula la c sabiendo que su recta tangente en el punto de abscisa x igual a 0 es horizontal. Apartado B, para el valor de c encontrado en el apartado anterior, calcula a y b sabiendo que esta función tiene un extremo relativo en el punto de abscisa x igual a menos 2 y que corta el eje x en x igual a 1. Y apartado C, para los valores obtenidos en los apartados anteriores, calcula los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función, sus extremos relativos y haz una representación gráfica aproximada. En el apartado A me toca hallar la C y la información que me dan es que la recta tangente cuando la abscisa es 0 es horizontal. Ya sabemos que la derivada en un punto x cualquiera me da la pendiente de la recta tangente. Yo quiero que valga 0, es decir, que sea horizontal, cuando la x es 0. Bueno, pues tengo esta ecuación. Hallo primero la función derivada, que es 4x al cubo más 3ax al cuadrado más 2bx más c. Obligo que en el 0 valga 0. Cambio la x por 0 y me da c, pues la c es igual a 0. Ya tengo resuelto el apartado A, la c es 0. Seguimos con el apartado B. Para el valor de c encontrado en el apartado anterior, calcula a y b ahora y me da la siguiente información. Tiene un extremo relativo en el punto de abscisa x igual a menos 2. Siendo esta función una función polinómica derivable en todo r y continua también, si tiene un extremo relativo en x igual a menos 2 es porque la recta tangente en x igual a menos 2 es horizontal, ya que si no es 0, si es mayor o menor que 0, estará creciendo o decreciendo, ¿verdad? Esta igualdad me va a dar después una ecuación, y la otra ecuación, pues me dicen que corta la curva al eje x en x igual a 1, es decir, cuando la x es igual a 1, su imagen tiene que ser 0. La imagen de 1 es 0 para que así corte al eje de las abscisas en x igual a 1. Estas son las dos igualdades que me van a permitir hallar la a y la b. Cambiamos en la derivada a la x por menos 2 y tengo 4 por menos 2 al cubo más 3a por menos 2 al cuadrado más 2b por menos 2 más c, pero insisto que la c es 0, igual a 0. Y también la imagen de 1 es 0, es decir, 1 a la cuarta, la función está aquí arriba, más a por 1 al cubo, más b por 1 al cuadrado, más, recuerda que la c es 0, por tanto más 7 es igual a 0. El sistema es el siguiente. Aquí tengo menos 8, por 4 es menos 32. Voy a poner ya 32 a la derecha. A la izquierda me queda 4 por 3, 12a, menos 4b. Y la otra ecuación queda a más b igual a, aquí tengo 1 más 7 es 8, igual a menos 8. Veo que la primera ecuación la puedo dividir entre 4, quedándose entonces 3a menos b igual a 8 y a más b igual a menos 8. Así que sumando tengo 4a igual a 0, la a es 0 también. Y si la a es 0, pues de aquí veo que la b tiene que ser menos 8. Pues ya tengo la a, la b y la c. La función f queda así. X a la cuarta menos 8x al cuadrado más 7. Ya que la a es 0, la b menos 8 y la c es 0. En el apartado C me piden que estudie la monotonía y extremos y hacer la gráfica de la función que he obtenido al final. Podría aprovechar un poquito la primera derivada, pero no merece la pena.
Ya sabéis que la primera derivada de esta función me va a decir todo sobre la monotonía y extremos relativos de la función. Aquí está la primera derivada. Vamos a ver cuándo es 0, cuándo es mayor que 0 y cuándo es menor que 0. Para eso hallamos primero los puntos críticos. Sé que uno de ellos es el menos 2. Resolvemos la ecuación. 1 es x igual a 0. Y de aquí sacamos, creo que 2 más, ¿verdad? X al cuadrado es igual a 16 cuartos, es decir, a 4. Y como decía, uno de ellos va a ser menos 2 y el otro va a ser 2. Aquí tengo los tres puntos críticos. El 0, el menos 2, el 2. Recuerda que esta es una función polinómica de cuarto grado, continua, derivable siempre. No hay asíntotas verticales que puedan cambiar la monotonía. Luego, como siempre, estudiamos lo que pasa en cada intervalo, eligiendo un punto cualquiera de cada intervalo. No sé, por ejemplo, aquí el menos 3, aquí el menos 1, aquí el 1, aquí el 3. Viene muy bien expresar la primera derivada de forma descompuesta. Piensa que la x se puede sacar factor común, el 4 también. Dentro queda x al cuadrado menos 4, que era este x menos 2 por x más 2. Que las raíces serán estas, ¿no? Lo digo porque así hallar el valor de la derivada, por ejemplo, de menos 3 es mucho más fácil, sustituyendo aquí y no aquí. Al cambiar la x por menos 3 tengo negativo por negativo por negativo. Al final un número negativo, menor que 0. En el menos 1, pues tengo negativo por positivo. Al final positivo. En el 1, positivo por positivo, al final negativo, y en el 3 tengo positivo por positivo por positivo, por tanto la derivada en el 3 es positiva. La curva tiene que venir decreciendo hasta x igual a menos 2, a partir de entonces crece, por tanto en menos 2 hay un mínimo relativo, en el 0 pasa de crecer a decrecer, luego en el 0 hay un máximo relativo, y luego de 2 en adelante vuelve a crecer, luego en el 2 hay un mínimo relativo. Hallemos las imágenes de esos mínimos y máximos relativos. Me toca ya la imagen de menos 2, la función está aquí, menos 2 a la cuarta, menos 8 por menos 2 al cuadrado más 7, es decir, 16 menos 4 por 8 es 32 más 7. 16 más 7 son 23, 23 menos 32 son menos 9. Luego la imagen en el 0 también me interesa, pero esa es fácil, es 7. Y la imagen del 2 es la misma que la de menos 2. Está elevado a la cuarta y al cuadrado, por tanto quedaría también menos 9. Vamos a dar ya la solución al ejercicio. Tengo que decir que f es creciente cuando la x pertenece al intervalo menos 2 abierto, 0 abierto, unión de 2 a más infinito. F es decreciente cuando la x está pues desde menos infinito hasta menos 2, abierto, y luego desde 0 a 2. Y hay un máximo relativo cuando la x es 0. Por tanto, en el punto 0, f de 0, que hemos dicho que es 7, y mínimos relativos en los puntos de abscisa 2 y menos 2. Por tanto, en los puntos menos 2, menos 9 y 2, menos 9. Me piden que represente la función de forma aproximada. Aquí los puntos importantes son el 0, 7, vamos a suponer que está aquí. Y luego el 2 menos 9 y el menos 2 menos 9. El 2, y vamos a suponer que aquí está menos 9, y aquí está menos 2. Aquí hay un punto importante, hay un máximo relativo en el 0, 7. En el menos 2 menos 9 hay un mínimo relativo, y en el 2 menos 9 también. Obligatoriamente, siendo esta una función polinómica de cuarto grado, sin asíntotas ni nada, pues tiene que hacer algo así, decrecer, alcanzar el mínimo relativo, subir hasta el máximo relativo, volver a decrecer hasta el mínimo relativo en el 2 menos 9 y luego ya crecer.
Como veis, corta el eje de abscisas en 1, 2, 3, 4 puntos, que los podría hallar. Simplemente igualo a 0 la función y me sale una ecuación bicuadrada que se puede resolver. Me darían los 4 puntos de corte con el eje de abscisas. Simétrica, como veis, respecto al eje de ordenadas. Sí, porque la imagen de x y de menos x es la misma, por tanto es par. Observa que cumple las condiciones del apartado A y B. Cuando la x es 0, la recta tangente es horizontal, efectivamente. Cuando la x es menos 2 hay un extremo relativo, hay un mínimo relativo, en este caso. Y corta el eje de abscisas en x igual a 1. Este punto debe ser el 1, 0. Lo podemos ver aquí. Observa que cuando cambio la x por el 1 me da 0, efectivamente. Por tanto, este punto de aquí es el menos 1. Vamos a hacer la gráfica mejor aún con el derive y comprobar que todo lo que hemos hecho está bien. Aquí tengo la función y la voy a representar. Me da error, claro, porque solamente puedo tener ahí la x. Bien, pues voy a insertar barra de desplazamiento para la a, por ejemplo desde menos 5 hasta 5. Para la b también. Aquí voy a coger desde menos 10 hasta 10. Y para la c, por ejemplo, cuando la a es menos 5, la b es menos 10 y la c es menos 10, la gráfica queda así. Vamos a hacer un poco de zoom. ¿Veis? Esta curva un tanto extraña, ¿verdad? Voy moviendo la A, va cambiando. Bien, voy a dejar la A en el 0, la B en menos 8 y la C en 0 también. Esta es la función que cumple las condiciones que me dicen. En x igual a 0 la recta tangente es horizontal. La verdad es que para el apartado A lo único que importa es que la C valga 0. ¿Veis? Si yo dejo la C en 0 y la B la muevo o la A la muevo, siempre en x igual a 0 la recta tangente es horizontal. Ahora, para que se cumplan las otras dos condiciones, es decir, que en el menos 2 haya un extremo relativo y corte el eje de abscisas en x igual a 1, ya tiene que cumplirse que la A sea 0, la B menos 8 y la C 0. Voy a cambiar un poco las escalas para que lo veáis mejor y paso a tener aquí la A, la B y la C. Observa que se parece mucho a la curva que nosotros hemos dibujado. Bien, pues el ejercicio está resuelto.